Breves reflexiones antes de terminar. Lo decíamos más temprano en la entrevista con Tabaré Viera, faltan menos de 3 semanas, se ha ido volando, ¿no? Menos de 3 semanas para las elecciones internas. Por lo tanto, es un buen momento para hacer un pequeño análisis sobre lo que pasó y sobre todo lo que se viene. Y para plantear algunas interrogantes. La primera, la más importante, sobre la que vamos a hablar sobre todo hoy, tiene que ver con un hecho que puede ser definitorio en alguna de las internas, en particular, según todo indica el Frente Amplio, que es cuánta gente va a ir a votar. Es la gran incógnita. Y es el problema con el que se enfrentan los encuestadores, porque desde la reforma del 97, que se implementó esta serie de elecciones, que empiezan con las internas y terminan con las municipales del año que viene, en esta ocasión el voto no es obligatorio y por tanto creo que para mí, como para otros, es un problema porque el electorado es más reducido y es distinto. El que elige el candidato a presidente ahora, después cuando se pelea en octubre, el electorado es más amplio y por tanto diferente. Y no quiere decir que el que gane hoy las internas va a ser el mejor candidato para enfrentar a los otros partidos. ¿Cuántos van a ir realmente ese día a los centros de votación? Ustedes han visto que en las encuestas algunos dicen a quién votaría, pero usted va a ir seguro. Y ahí ya cambia el número, ¿no? En esto obviamente influyen muchos asuntos. ¿Qué día va a ser? Si hace frío, fines de junio es normalmente bastante inhóspito para votar. En las últimas elecciones, lo hablábamos recién también contigo y con Tabaré Viera, votó el 40% de los votantes. Ha ido bajando el número desde que se implementó esto. Y a esto se une, en esta ocasión, además en particular, la notoria indiferencia de la gente. Hay un cero clima electoral en las propias calles, en la cartelería. Yo no veo ningún clima, no sé vos si ves algún clima. El último fin de semana un poco de efervescencia porque estamos muy cerca, pero un poquito. Hasta ahora era sí. inexistente. Y hay desconocimiento. Se palpa hablando con la gente y se palpa en la calle. O sea, pero además en estas internas se van a interponer otros hechos. Uno dirá, pero mirale de lo que está hablando, la banalidad. O sea, al desconocimiento y la falta de interés se va a unir nada más ni menos que algo que va creciendo el interés de manera inversamente proporcional a las internas, que es la Copa América. La Copa América de fútbol va a coincidir en pleno con las elecciones, tanto que en un momento se consideró la posibilidad de cambiar la fecha. Cuando sean las elecciones en Uruguay, las internas, el Mundial ya habrá empezado hace 10 días. Y las elecciones internas son el último día de junio, y Uruguay juega el 1 de julio. Entonces uno se pregunta, ya habrá jugado su primer partido el 23, va a jugar el segundo el 1 de julio, es decir, que el día de las elecciones van a estar anunciando las formaciones, con quién juega. O sea, va a haber un desvío en la expectativa importante. El 23 debuta contra Panamá, el primero juega contra Estados Unidos. ¿De qué van a hablar los medios? Además, como si fuera poco, el 1 de julio empiezan las vacaciones de julio, o sea, al día siguiente de las elecciones. Y yo he estado escuchando algunas entrevistas a operadores turísticos que han empezado que hay primero, una demanda enorme para viajar al exterior y que gran parte de esa gente, obviamente, aprovecha el fin de semana ya previo, se va a ir el viernes o el sábado antes de las elecciones. Yo creo que todo esto influye, Dani. Sí, claramente influye. La Copa América hay que ver, digamos, obviamente va a haber clima de selección. El clima de selección por general está totalmente disociado con el clima de polarización política. Es el momento en que los uruguayos medio que se unifican atrás de una camiseta. Y bueno, hay que ver también cuánto puede escorar hacia un lado o del otro el hecho de que mucha gente opte por irse de vacaciones de julio, ya sea hacia afuera o eso ya está, interno. Es un hecho. Es un hecho. Ese público es un público que puede beneficiar o perjudicar a tal o cual candidatura. Yo creo que son todas preguntas que se hacen también los encuestadores, ¿no? O sea, es verdad. Digamos, ese nicho específico capaz que tiene determinado perfil, ¿o sí. no? Como contrapartida a esta realidad, obviamente, entonces juega un papel fundamental la organización de los partidos, ¿no? La capacidad de movilización, lo que a veces se dice en la jerga, el acarreo de votantes. Es decir, la posibilidad de cada sector de llevar
número de votantes importante a las mesas. También, obviamente, el compromiso de la gente en algunos casos. Ahora, 2 o 3 preguntas para cerrar esto. La cantidad de votantes en la relación del partido a partido, ¿significa algo respecto a lo que pueda pasar en octubre? No necesariamente. Hay elecciones en las que ha habido más votantes del Partido Nacional y después no ha ganado. Pero en las últimas, sin embargo, quizás lo que pasó ya debió haber servido de alarma al frente, porque en 2019, que votó el 40% de los votantes, de los habilitados, poco más de 1 millón de habitantes, de habilitados, fíjate esta cifra porque yo tampoco la tenía tan clara, 457.736 votos, casi el 40% votaron a los blancos, 457.000 y 259.000 al frente. Tal vez le debe haber sonado una alarma ya en ese caso. El 22% eran frentistas frente a casi 40% a los blancos. Los colorados llegaron al 12,8% y el Cabildo a 8,3%. Uno se pregunta, ¿es posible que los partidos en su conjunto movilicen en esta ocasión más de 1 millón de personas? Yo pienso que la única interna que realmente va a movilizar gente, o debería, si uno lo piensa en la previa, es el Frente Amplio. Y el Partido Colorado también, ¿no? Pero a otra escala. A otra escala. Sí. Está bien. Los incentivos están en el Frente Amplio seguramente por definir una interna que, si bien ha mostrado a Orsi siempre liderando, parece bastante pareja, ¿no? Sobre todo cuando se afina a las personas que sí o sí van a ir a votar. Ahí Carolina Cose se arrima un poco. Y con estas variables que vos presentaste, quizás Cose se puede arrimar un poco más. Entonces ahí empieza a tallar, digamos, el incentivo. Muy polarizada la elección del frente, eso determina que a priori uno lo hace pensar de que iría mucha gente a votar. El frente se ha impuesto movilizar mucha gente. Primero se había impuesto un número muy alto, ha ido bajando las expectativas, pero el problema es que más allá del discurso público, dentro del frente hay expectativas distintas, porque todos los analistas coinciden que cuanto más gente vaya a votar, mejor le puede ir a Orsi, porque Carolina Cose cuenta con sobre todo el respaldo del Partido Comunista, que es muy regimentado, y los votos del Partido Comunista seguramente van a estar. Por eso uno ve también que la publicidad de Orsi está muy centrada en ir a votar. Ir a votar es lo más importante. ¿Qué pasa con los otros partidos? Bueno, lo decías vos, ¿no? En principio el número de votantes resulta importante como expresión del conjunto de un partido frente a sus adversarios en octubre, ¿no? Pero no parece que vaya a resultar definitorio en las internas, ¿no? En el Partido Nacional, Laura Raffo da pelea, pero ahí parece estar todo definido, salvo una sorpresa muy grande, está todo muy definido, va a ser Álvaro Delgado, con lo cual no sé hasta dónde los blancos se van a movilizar. Entre los colorados, la mayoría de las encuestas dan a Ojeda, aunque las muestras son pequeñas y con un margen de error muy amplio, así que nos podemos llevar una sorpresa. Yo digo, no porque haya estado hoy, que una de las sorpresas eventualmente puede ser Tabaré Viera, porque yo pienso que en las encuestas está minimizado, por temas de logística y demás, el voto en el norte del país. Recordemos entonces además que las internas surgieron en la última reforma constitucional, que el voto no es obligatorio y lo que se elige allí en realidad son convenciones, órganos deliberantes, que después tendrán que ratificar quién es el candidato en el caso, como decía hoy Tabaré Viera, de que ninguno supere el 50% o tenga un 10% con 10% de diferencia sobre el segundo. Es decir, se elige presidente, pero hay un paso que tienen que dar las convenciones. Complejo el panorama, por una parte, por otra parte no tanto, pero quedan menos de 3 semanas, Diego. Sí, con el resto de vos, Alfonso Leza, vamos a seguir terminando el programa, ¿no? Acá anda, sí. Un esfuerzo herculiano. No. Le mandamos un abrazo a Jorge, un abrazo a Maggie. Capaz que contamos con alguno de ellos ya el jueves, y si no, seguiremos acá con Diego al firme. Exacto. Nos reencontramos el jueves, Diego.